Pues buenas noches a todos. Mi nombre es Gina da Costa, ¿verdad? Yo he visitado la Iglesia de Discípulos de Cristo desde que tenía, qué sé yo, como 18 años en Morovi, y hace un par de añitos, ¿verdad? Pues estoy aquí, viviendo aquí a Vega Baja. Es la primera vez que yo me paro así en una iglesia a hablar, así que estoy un poquito nerviosa, y espero no meter la pata. Pero vamos a, ¿verdad? Les voy a contar de lo que ha sido mi vida en estos pasados 2 años y pico. Es un testimonio de sanidad, ¿verdad? De salud, dentro de muchas cosas que pasaron en ese mismo proceso, que se entrelazaban unas con las otras, ¿verdad? Porque yo digo que cuando Dios te llama y te quiere buscar, no importa que pasen los años o qué circunstancia se entrelace con la otra, Él te va a agarrar, ¿verdad? Si uno se deja, Dios te va a agarrar, ¿verdad? Porque como decía Dailin, nosotros somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros, y si Él está tocando la puerta, va a seguir hasta que uno caiga, ¿verdad? En las manos divinas de Dios. Les voy a hablar, esto comenzó en el año 2020, ¿verdad? Mi historia, que fue un año, ¿verdad? Muy caótico para mí en cuestión de trabajo. Yo me divorcié, bueno, fue una cosa terrible. La pandemia, que eso fue, ¿verdad? Horrible en muchos aspectos. Y ya al final del año, en noviembre, ya diciembre, yo tenía, ¿verdad? Unos síntomas en mi cuerpo que no se resolvían aún, habiendo intentado hacer una colonoscopía, porque eran, ¿verdad? Problemas como estomacales, del intestino, y se me intentó hacer una colonoscopia en noviembre y no tuvo éxito. Yo no superé ¿verdad? El procedimiento previo, lo vomitaba. Bueno, era una cosa que ya el cuerpo decía, hasta aquí llegamos. Y yo pues no tengo ningún historial de salud, porque yo ese tiempo tenía 44 años, y yo les digo, y Dios sabe que en 20 años no me dio ni un catarro. O sea, una persona súper, duper saludable, esta que está aquí. Y al final, pues eso estaba, ¿verdad? Rarito, y pues tuve que tomar acción. Para hacer el cuento, ¿verdad? Largo, cortito, en diciembre 29 del 2020, estamos hablando de 2 días de acabarse el año, en el 2020, llegué al hospital, ¿verdad? Con unos síntomas, un dolor, tenía la panza bien hinchada, era una cosa bien rara, o sea que ya como que necesitaba ayuda médica. Y luego que me hacen varios estudios, encontraron que tenía una masa bloqueando el intestino. Y entonces ahí fue que me dijeron, mira, esto tiene que ser cirugía exploratoria, para explorar qué rayos es lo que tienes, ¿verdad? Allá adentro. Pero ya yo estaba grave, o sea, ya yo estaba con medicamentos, con un tubo nasogástrico. Bueno, es una cosa terrible que yo en mi vida había vivido. Y para colmo eran días festivos, ¿verdad? Ya despedida de año nuevo, que entonces la doctora que llegó, la cirujana colorectal, que no la conocía, me dice, mira, es que estoy corta de personal, necesito un ginecólogo que te opere, porque tienes algo en el ovario. O sea que yo necesitaba 2 especialistas. Y yo ahí, en dolor, mirando para el techo, mi mamá al lado mío llorando también, como que, Dios mío, pongo un ángel ahí. Y efectivamente, en 24 horas me dijo, encontré la obstetra y te vamos a operar mañana, ginecólogo. O sea que en enero 2 del 2021, empezando, ¿verdad? Ese año, me operan de emergencia, ¿verdad? Una exploratoria. Ahí pues encontraron que tenía un tumor, una masa, ¿verdad? Bloqueando el intestino, y una masa bastante grande en el ovario derecho. Entonces en la cirugía, que fue de emergencia, media complicada, pero obviamente pues Dios puso su mano y se pudo resolver. Pues entonces me remueven el 80% del intestino y me remueven el ovario derecho con la masa que tenía. Y así me dijo el médico, mira, te traté de salvar lo que pude, pero el ovario izquierdo te lo dejamos porque tú eres joven. Y yo joven de que yo tenía 44 años, pero ellos sabrán, ¿verdad? Y se veía bien. Ah, pues bien. Pues me voy para mi casa, ¿verdad? Para recuperarme, que fue una recuperación, imagínense, una operación, tenía la mitad del cuerpo dividida. Una recuperación larga, tediosa, dolorosa, yo nunca había pasado por eso. Incluso yo la hija que tuve la parí en mi casa, o sea que yo no sé de hospitales ni de fármacos, o sea yo era una persona natural y bien saludable. Y entonces cuando estoy en mi casa en la recuperación, me llaman del oncólogo, que la muestra, ¿verdad? La biopsia de lo que me sacaron, le había llegado a él. Y yo no sabía estos procesos, porque esto era nuevo para mí. Entonces cuando llego a la oficina del médico, un 18 de enero 2021, nunca se me olvide esa fecha, que estoy ahí, está mi mamá conmigo, porque yo estaba casi coja, ¿verdad? Necesitaba mucha ayuda. Y mi médico jovencito, tendrá algunos 37 años, muy bueno, muy chulo. Y me dice, mira, tengo tu patología aquí,
y me dice, tú tenías cáncer de colon etapa 4. ¿Yo me voy a morir? Esa fue la primera pregunta que yo le hice al médico. ¿Yo me voy a morir? Me dice, Gina, no estamos hablando de eso. En la cirugía se removió lo que se pudo, ¿verdad? Pero obviamente hay otras partes que hay que verificar, que ellos tal vez no vieron en la cirugía. Hay que hacerte un PET scan, y estas palabras eran nuevas para mí. Acuérdense, yo vengo de 20 años que no me daba ni un catarro, a que me digan que yo tenía cáncer, que un PET scan, que aquello, que lo otro, totalmente, ¿verdad? Una situación nueva para mí. Yo estaba como que en shock, cáncer, etapa 4, y yo, pero ¿cómo es eso de etapa 4? No, que metástasis, y tú oyes esa palabra, y yo digo, me voy a morir. No, vamos a verificar. Wow, entonces ahí, ¿verdad? Empieza este maratón. Yo estaba pues obviamente devastada cuando llegué a mi casa, llamé a mis mejores amigas, a mi prima hermana, se lo lloré con todo el mundo en el teléfono, contándoselo a medio mundo, porque yo decía, esto yo no me lo voy a chupar sola, yo necesito ayuda, apoyo, ¿verdad? Yo esto no lo puedo hacer sola. Y en esos días que me estaba recuperando, ¿verdad? De la cirugía, de la noticia que me habían dado, yo literalmente me sentía como una bola de cristal que se cae al suelo. Y así oraba, decía, Señor, rescátame, estoy destruida, estoy en polvo, no puedo con esto. Y lo que hacía era llorar y llorar y llorar y clamar y mirar para el techo, y yo estaba pero literalmente perdida. O sea, perdida ante la incertidumbre, porque yo todavía no tenía el PET scan hecho, yo no sabía si esa cosa estaba rega por otro lado, era una incertidumbre. Y me sentía así como que en el shock devastada, o sea, yo estaba devastada. Se lo tuve que decir a mi hija, ¿verdad? Porque el médico me dijo que no importa el resultado de los estudios, como quiera, yo tenía que darme quimioterapia. Entonces, cuando él me dijo esa palabra, ahí fue que yo estallé en llanto en la oficina de él. Y yo, ¿pero cómo? Pero si yo estoy sana, yo no tengo nada, me lo sacaron en la cirugía. Me dice, Gina, eso a ti no te consta. Y yo ahí, cuando me dijo quimioterapia, ahí fue que yo irrumpí en llanto. Entonces, cuando se lo digo a mi hija en ese tiempo tenía 12 años, es una niña, ¿verdad?, muy madura, y yo siempre le cuento todo, no me gusta ocultarle las cosas, y le conté, dije, mira, caraya, yo fui al médico y me dijeron que yo tenía cáncer, y ella sí. Entonces, cuando yo le digo, es que yo voy a coger quimioterapia, cuando le menciono esa palabra a la muchacha, ¡ah, tú te vas a morir, mami! Y empieza a llorar, y yo llorando con ella, yo no me voy a morir, no. Y yo así, yo me lo creí. Yo, mira, no, yo no me voy a morir, pero es un procedimiento que hay que hacer para matar cualquier célula que quede, y traté de explicarle, y ella pues se calmó un poquito. Y les digo, gente, hermanos, que fue la única vez que he visto a mi hija llorar en 3 años. En todo esto que yo he pasado, que el cuento se pone bueno. Fue la única vez que mi hija lloró, la única. A partir de ahí, esa niña tomó una actitud de resiliencia, de guerrera, de soldado, y ella no le inmutaba nada, estaba puesta, ¿verdad?, para seguir al lado mío. Pues como les digo, yo seguía clamando, ¿verdad? Entonces ya me habían dado la cita para el PET scan, y eso fue el 26 de enero del 2021. Esto fue 25 días, 3 semanas después de la cirugía. Me hacen el PET scan para ver si no quedaba nada regado por ahí. Ajá, entonces, es que mi historia se pone buena. El 26, entonces el 28 de enero, 2 días después de hacerme el estudio, yo voy a una iglesia de una amiga en Morovis, que yo soy de Morovis, y me invitó, y yo, claro, vamos para allá. Si es para orar, yo voy. Yo ahí en toda. Ahí como podía, ¿verdad? Como tenía la cirugía, ¿verdad?, de 3 semanas ya. Entonces el pastor de ahí, que él no conoce mi situación, ¿verdad?, no sabe nada, yo me paro al frente, él me pone su mano así en la cabeza, y yo lo que hice llorar, porque usted sabe que el espíritu se mueve así. Entonces él empieza a clamar, y él me dice, yo sé que Dios, ¿verdad?, era usándolo. Él me dice, tú estás sana, tú hablarás de mis milagros, tú vas a usar tus manos, pero primero voy a sanar tu corazón que está herido, de adentro hacia afuera. Y yo ahí como que, wow, era la primera vez, ¿verdad?, que alguien me ministraba así, y yo creí en esa palabra. Yo dije, ok, yo siento que Dios me habló, y yo estoy sana. A mí me hicieron una cirugía, me hicieron un PET scan ayer, y yo estoy sana. Yo lo declaré en mi mente, yo creí la palabra, y yo dije, yo estoy sana, yo no tengo nada, el cáncer se fue con la cirugía. Y
O sea, que fue la primera vez que yo sentí, ¿verdad?, que Dios me envió un mensaje a través de otra persona, ¿verdad?, del pastor. Yo lo vi así y lo recibí así. A la mañana siguiente ya tenía los resultados en la mano y efectivamente el PET scan estaba negativo. No tenía cáncer, estaba todo limpio después de la cirugía. Yo dije, wow, yo dije, la palabra se cumplió, yo estoy sana. Y rápidamente, ¿verdad?, que yo tuve el que tenía el resultado en la mano, camino al cuarto a decírselo a mi papá de que el PET scan estaba limpio, ¿verdad?, negativo. Y les digo que yo cuando llegué de decírselo a mi papá, que también se tiró 4 lágrimas, que mi papá es una persona súper fuerte, ¿verdad?, que no llora, era como un gozo, pero calladito, en paz, mi papá y mi mamá, ¿verdad?, escuchando la noticia que les dije. Entonces, cuando yo regreso al cuarto de decírselo a mi papá, a la sala, yo les digo que yo me sentía liviana como una pluma. Yo les juro que yo flotaba. Y yo me visualicé esa imagen que uno tiene de Jesucristo caminando por las aguas, así yo me sentía, de tan liviana, de que ya yo estaba libre de cáncer. Una cosa bien surreal. Le digo, yo me sentía flotando, era una cosa que yo nunca había vivido en mi vida. Pero aún así, ¿verdad?, de tener la noticia, el médico insistía, casi obligado, ¿verdad?, de que yo no me podía zafar de la quimioterapia. Me dice, como quiera, el PET scan, porque ellos siguen rebuscando. O sea, si usted quiere a alguien que es lo opuesto al optimismo, háblele un médico, porque son pesimistas de aviso. Y él me dice, no, porque si el PET scan lo que coge son tumores de cierta medida, que si es una célula no la capta y la queremos matar. Y yo, como esto era todo nuevo para mí, yo estaba aterrada. Yo decía, no, una célula, déjate de eso, vamos a matar eso. Pero tenía mucho miedo, les soy honesta, porque en mi familia nadie había pasado por esto, de cáncer, quimio, era nuevo todo para nosotros, ¿verdad?, mi núcleo. Y la única referencia que yo tenía de cáncer, de quimioterapia, son las escenas devastadoras que vemos en las películas. Todo el mundo calvo, vomitando, flaco, esa era mi referencia. Y eso era lo que me daba miedo, yo decía, yo voy para eso. Y les digo, hermanos, que busqué información, leí, y lo poquito que leí me devastó. Yo dije, wow, tengo que parar, no quiero leer más, no quiero saber nada, es lo que es, y pues yo voy para allá, ¿verdad? Pero entonces ahí es como yo veo que Dios sigue trabajando en mí, ¿verdad? Porque ese mismo día, 2 amigas de diferentes lugares, una estaba en Florida y otra estaba en Lajas, en La Barguera, me envían el versículo de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo dije, aquí es que no voy a tener miedo, porque la palabra me llegó. Dije, no puede ser casualidad que 2 personas que no se conocen me envían el mismo versículo el mismo día. Me paro los pelos. Y yo dije, ahora es que no voy a tener miedo, porque ya Dios me lo está diciendo que no tema. Y desde ahí, ¿verdad?, pues todo cambió. Me lancé confiada al nuevo capítulo de mi vida, con Dios como capitán del barco hacia un rumbo desconocido. Yo hice mi diagnóstico público, ¿verdad?, porque para la gloria de Dios yo soy partera y el mundo tiene un amor especial por las parteras, ¿verdad?, por el trabajo que hacemos, así que mucha gente me conoce en Puerto Rico y yo hice mi diagnóstico bien público. ¿Pero por qué yo lo hice público? Por lo que les dije, el cáncer es algo súper común, no mucha gente lo quiere hablar, aunque se sabe que es una enfermedad bastante común. Y sobre todo yo quería aliados, y más que aliados yo necesitaba la oración. Yo dije, esta es la medicina que yo voy a buscar, donde la quimio no llega. Y yo lo que hice fue pedir oraciones. Y llegó un momento, incluyendo esta iglesia, que la amo, que está en mi corazón por siempre, que el apoyo que recibí y sigo recibiendo fue masivo. Llegó un momento que yo tenía miles de personas orando por mí. A mí me escribía gente de México, de España, en mi iglesia estamos ayunando por ti, y fue una cosa maravillosa, que yo digo que si yo no hubiera tenido ese apoyo espiritual de la comunidad en Puerto Rico, aquí otro hubiera sido mi historia, de verdad que sí, y ahí en eso yo me amparé. Y sigo, como les digo, sigo recibiendo, ¿verdad?, el apoyo, porque esto, aunque yo terminé hace poco, que eso viene, ¿verdad?, la historia sigue, yo casi acabo, porque es que esto nunca se acaba. Una vez te eres diagnosticado, tú tienes como esta cosa tatuada aquí, que tienes que par de meses hacerte exámenes y estudios, y cada par de años, como que esto no se acaba.
y el temor sigue estando ahí, me volverá, no me volverá, que es algo por lo que yo estoy luchando actualmente. Yo recibo ayuda psicológica porque yo quedé traumada, porque la historia no para aquí, sigue. Así es que ese apoyo, ¿verdad? Aunque ya yo esté libre de cáncer y me siento fuerte y me siento renovada, ¿verdad? Que surgí de las cenizas, estas cosas psicoemocionales se quedan, así que usted no pare de orar por mí, por favor. Entonces, pues me tocaba, ¿verdad? Que pues, iba a dar la quimio, ni modo. Entonces, para poner la quimio, hoy en día lo que te ponen un Medport, que es esta cosa que tengo aquí, porque ya hoy en día pues no se usa por vena, se pone un aditamento, un tubito aquí, un catéter que va insertado a la vena principal, ¿verdad? La cava del cuerpo, y por ahí te inyectan la quimio. Y eso pues era un proceso ambulatorio, me lo hizo mi propia cirujana colorectal, la que me operó, me lo puso. Pero ¿qué pasa? Como yo estaba tan flaquita y por mi anatomía, cuando ella me intentó colocar la sonda, me perforó un pulmón. Que esas son las letras chiquitas que usted ve en los papeles. Te pueden morir, te puede pasar tal cosa y firma aquí. Ok. No fue a propósito, ¿verdad? Pero es porque yo estaba muy flaquita, la clavícula, pues ella me explicó y me perforó un pulmón. Y yo dije, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo vine para el ambulatorio. No, te tienes que quedar. Ajá. Y me tuvieron en observación 2 días, un día y pico. Pero entonces lo del pulmón no mejoraba la cosa, el pulmón izquierdo. Me sacaron una placa y me dice, si yo te mando para tu casa y tú haces una fuerza mal hecha, te va a colapsar el pulmón y te vas a morir. Y dije, anda. ¿Y cuál es el asunto, verdad? ¿Cuál es la cura, el remedio? Que me tenían que poner un tubo de pecho. Si usted no sabe lo que es eso es una sonda, como si fuera un sorbete, una manguita finita, larga, que va como una máquina, como un vacuum, pero la cosa es que eso te lo tienen que poner entre medio de la costilla para que llegue al pulmón y succione. Y ella me dice, no, que se te pone anestesia local, y yo le dije, negativo, yo he sufrido demasiado, usted me duerme completa. Lo que tú digas. Me durmieron completa y la cosa bien bonita, yo cuando iba a para hacer operaciones, otra vez, llega este anestesiólogo, se parecía a Santa Claus, era alto, blanco, el pelo blanco, los ojos azules, un viejo bello. Y yo decía, mire, yo no quiero que usted piense que yo soy una changa, es que yo he pasado por un proceso, y yo seguí, llora y llora y llora. Y para que usted vea como él me dice, vamos a orar por ti. Y él me pone la mano en la cara, y yo dije, Dios está aquí, como siempre. Y yo llorando, y él, yo voy a orar por ti. Me pone la mano, fue bello. Y después ahí me adormecí, no supe nada. Entonces cuando me despierto de la anestesia, que tenía el tubo colocado, yo sé que Cristo sufrió en la cruz, pero esa fue mi cruz. Fue un dolor espantoso, ningún fármaco me mejoraba el dolor, porque era la función que uno necesita para vivir, que es respirar, era lo que me causaba el dolor, porque tenía un tubo metido en el pulmón. Mire, gente, yo estuve casi 30 horas con ese tubo puesto, ningún fármaco me aliviaba el dolor, y yo lo que hacía era gemir, llorar, con una máscara de oxígeno puesta, y lo que hacía era llorar, y yo decía, aquí me voy a morir, porque el dolor no podía. Y les voy a contar que en esa primera vez, en ese quebranto, un quebranto físico, de un dolor inaguantable, que no tenía precedentes en mi vida, a pesar de que yo había pasado una cirugía exploratoria, en ese llanto y en ese quebranto, escuché la voz de Dios y me dijo, estoy moldeando tu carácter. Así, una voz. Yo dije, yo no estoy loca. Y yo dije, seguía llorando, Dios mío, así no, por favor, así no. Y ahí fue la primera vez en mi vida adulta que yo escuché literalmente oír la voz de Dios. Así mismo, estoy moldeando tu carácter. Y yo, wow, pero estaba ida porque era un llanto terrible, o sea, no podía con el dolor. Al otro día, pues me sacan el tubo, me lo quitan, y pues me voy para mi casa a seguir recuperando, pues ya el par de semanas me tocaba, ¿verdad?, empezar las quimioterapias. Las quimioterapias empezaron de febrero a agosto, fueron 6 meses, 12 quimioterapias. Cada quimioterapia me dejaba 3 días de vómito, de cama, sin apetito, sin fuerza. Una debilidad que yo nunca había pasado en mi vida. Hacer un quebranto de salud que yo decía, wow, el remedio es peor que la enfermedad.
Y durante todo este tiempo que les he contado, yo lo que hacía era escuchar música cristiana, leer la Biblia, escuchar prédicas, los versículos que me mandaba Medio Mundo, las oraciones de ustedes aquí, hasta que poquito a poquito yo podía reinsertarme en lo que era mi vida normal. Ver al voleibol de mi hija, asistir 2 o 3 partos aún así, ir al gimnasio poquito, o sea, yo tratando de volver a hacer lo que yo era, ¿verdad? Dentro de lo que el cuerpo me dejaba. Entonces, eso sigue así hasta que en agosto del 2021 toqué la campana, la graduación, terminé las 12 quimios, me hacen otro PET scan y el cáncer seguía ido, no había nada desde enero de así, o sea que de enero a agosto, que tomé mis quimioterapias, la cirugía, el pulmón, yo sé que sin cáncer feliz. Entonces, y hasta aquí, ¿verdad? Yo puedo decir, pues hasta aquí se acabó la historia, el chirichía, Dios lo bendiga y nos vemos. Porque yo estaba sana, estaba volviendo a hacer mi vida normal y ¡ay, qué chévere! Pues ya. Pues no. Porque a los 3 meses del mismo año me salió otra masa en el área pélvica, debajo del ombligo. Y esa masa empezó a crecer rápidamente. Y yo estaba en negación, yo dije, es imposible, esto no puede ser cáncer porque yo estaba sana hace 3 meses. Sana con PET scan, sana con análisis de sangre, o sea, yo estaba limpia, que aquí no había nada, ¿verdad? El doctor mío, mi oncólogo, se puso en pánico, histérico, no, que la quimio, que la y le dije, no, porque yo me pongo, ¿verdad?, dificilidad. Le dije, no, usted no me va a dar quimio si usted no sabe qué es eso, y si eso es un tumor benigno o un fibroma, qué sé yo en mi ingenuidad, porque yo estaba sana. Y tanto estuve, ¿verdad?, fastidiando, como dice por ahí, hasta que, ok, porque mi doctor hace lo que yo digo, por eso jovencito, yo me aprovecho por la edad. Y él me mandó a hacer la biopsia y en la misma semana me hicieron biopsia y a los 2 o 3 días un PET scan. Pues lamentablemente ambos dieron positivo, era el cáncer de colon otra vez. Y yo decía, esto no puede ser, o sea, entonces el misterio era que era una masa pélvica, pero nadie sabía dónde estaba. Está en la pelvis, nadie sabe dónde está. Si está pegado al intestino, el estómago, aquello, lo otro, era un misterio. Esa cosa seguía creciendo de una china a un limón, de un limón a una china, a una toronja, a un melón, o sea, esa cosa seguía creciendo. Y la biopsia era positiva, era cáncer de colon otra vez. Entonces ahí pues yo me puse rebelde con Dios y yo le dije, ¿dónde tú estás? Tú me has abandonado. ¿Por qué me pasa esto si tú me dijiste que yo estaba sana? Pero en mi furia de la carne humana, ¿verdad? Porque yo no podía creerlo. O sea, y me sentía así, como que Dios miente. O sea, tú me dijiste que yo estaba sana, tú me has abandonado, ¿por qué esto me está pasando de nuevo? ¿Dónde tú estás? ¿Por qué? Y bueno, una pataleta terrible que me duró como 3 días. Pero en esos 3 días también agradecí porque era solamente una masa pélvica. Ahí no había metástasis en el hígado, en el pulmón, ¿verdad? Que son órganos que se pueden comprometer. Así que dentro de mi pataleta humana espiritual, yo estaba agradecida. Gracias, Señor, porque es una masa pélvica y lo que sea yo lo voy a bregar. Y como les digo, la pataleta espiritual me duró como 2 o 3 días porque es que no tenía de otra. Tenía que agarrarme a la fe otra vez, porque es que ¿qué iba a hacer? Y empezó otro capítulo, con una quimioterapia más agresiva que la primera. Tanto así que en la primera dosis me deshidraté tanto que me tuvieron que dejar 2 noches de hospital. Devastador. En la misma oficina del médico me puse grave. Eso de la oficina del médico hasta de emergencia, en auxilio mutuo. La primera, me dan de alta y ya en casa tenía que tomarme otras pastillas porque yo tuve 2 fármacos. Tenía quimioterapia de vena más quimioterapia por boca, o sea que me dieron lo más fuerte para atacar, ¿verdad? Esta cosa que seguía creciendo. Y ya en mi casa, cuando llego a mi casa, estaba tan y tan demacrada de salud que yo me quería morir. Y yo confieso que yo tuve pensamientos suicidas. No porque yo no amara la vida, porque yo amo la vida, yo la recibo, yo soy partera. Pero era que el quebranto físico que yo tenía, el dolor y la debilidad, yo dije, ¿para qué yo voy a estar viva con estas achaques así? Y literalmente fue la primera vez en mi vida que me sentí en un túnel oscuro, yo no veía la luz. Y me sentía así mismo, me quería morir. Tenía hasta el pensamiento,
Voy sigilosa a medianoche, que nadie me oye y me tiro del balcón. Para que usted vea. Fue horrible. Pero esa cosa me duró 20 minutitos. Porque después seguí llorando y me quedé dormida. Y nunca más, ¿verdad? El enemigo se trató de meter así. Nunca más. Y de esas pastillas que eran bien terribles, eran 4 al día. Y yo sabía que era la pastilla lo que me estaba, ¿verdad? Dando peores efectos secundarios. Así que yo seguí mi intuición, que es algo que he desarrollado a través de la partería. La intuición de una partera nunca falla. Y yo seguí mi intuición y yo dije, olvídate de estas pastillas. En vez de tomarme 4, me empecé a tomar 2. Y el cambio fue inmediato. En vez de 4 pastillas, me empecé a tomar 2. Y paulatinamente yo me fui mejorando poquito a poco. O sea, que todo el mundo vio el cambio rápidamente. Y esta vez, ¿verdad? Mi fe se puso a prueba como nunca antes, porque yo tenía que creer aún viendo lo contrario, porque mi tumor seguía creciendo. Yo oraba y oraba sin cesar, porque ya el tumor lo tenía así. Yo parecía una embarazada de 8 meses, gente, de tan grande que esa cosa creció. Y yo tenía que creer viendo lo opuesto. Y todas las noches yo oraba sin cesar. Dios mío, que esta cosa no se pegue a otros órganos. Esa era mi oración, porque yo sabía que era una masa pélvica. Pero eso seguía creciendo, que ya me cogía todo el área abdominal. Yo parecía una embarazada de 8 meses. Y yo seguía orando. Dios mío, por favor, que esto no afecte a mis órganos, que esto no se riegue. Y ora que ora, y ora que ora, y ora que ora. Y también, ¿verdad? Viví en una agonía porque el tumor era tan grande que me pinchaba los nervios de la espalda. Y yo siendo tan y tan flaquita, ¿verdad? Los dolores y la incomodidad física que yo tenía era agobiante. Era una cosa, era un quebranto físico que nunca había experimentado aún en la primera etapa, ¿verdad?, que había pasado. Y aún así seguí mi vida como pude. Yo no me escondí del mundo, yo estaba deprimida, tenía una depresión, pero la disimulé lo mejor que pude. Me compré ropa ancha, me quedé calva también, que eso fue un proceso terrible. Y les comento esto porque a veces la gente dice de manera muy superficial, ¡ay, el pelo crece! No es que crezca. Porque cuando tú te miras al espejo, tú te das cuenta por qué tú estás calva. Porque no es lo mismo que tú quieras tener look, ¡ay, sí, me voy a rapar el pelo!, a que tú te mires a diario al espejo y digas, wow, yo tengo una enfermedad que el tratamiento es tan espantoso que me quito hasta el pelo. Así que yo siempre, ¿verdad?, hago estos comentarios de que no le diga eso a nadie. El pelo te va a crecer, ya tú ves, te crece mejor. Mire, mejor no diga nada, de verdad. Uno no quiere oír eso. Así que así estaba yo, con una panza de embarazada y calva, imagínense. Yo me sentía como la oruga más espantosa del mundo, aunque yo sabía que ante los ojos de Dios yo seguía siendo bella. Lo que miraba al espejo era un gusano horrible. Y fue una época, como le digo, toqué fondo. Eso fue una época bien mala en mi vida, en el cual literalmente yo decía, wow, ¿cómo yo voy a salir de esto? Pero como mi fuerza de voluntad era mayor que la baja autoestima que tenía, yo me compré ropa ancha, me puse una peluca, me ponía pañuelo, y cuando me daba calor y me cansé de fingir lo que yo no era, porque yo no era ni yo calva ni yo con peluca, así que era un lío por todas partes que tú no lo quieras mirar. Y yo seguí mi vida como pude, no me escondí, seguía yendo al voleibol de mi hija, hice par de partos, venía aquí como podía, o sea, yo traté de seguir mi vida porque si me quedaba en mi casa encerrada, ahí sí que no iba a salir. Ni iba a salir de la depresión, me iba a enfermar más. Así que, y digo todo esto porque, ¿y cómo yo lo hice? Pues con las fuerzas de Cristo, porque es que no hay más nada. ¿Cómo yo puedo salir a la calle así? Cuando mi corazón, mi alma está destruida, pero el cuerpo sigue. Era por la fortaleza, y eso es lo que yo pedía. Señor, dame fuerzas para seguir porque es que siento que no puedo. Humanamente ya siento que no voy a poder más. La fuerza, la física no puedo. Pero Dios me tuvo ahí. Siempre me tuvo ahí. Entonces, en esos meses, la que era mi suegra me regaló un librito que se llama Cuando Jesús le habla a un corazón herido. Lo traje ahí. Y es un libro que usted no mira, de esos que venden en Walgreens, que cuestan 5 o 6 pesos, porque lo vi. Y ese librito, wow, fue mi compañero por casi 6 meses. Porque ese libro son como cartas que Dios te escribe, en las cuales te dice
Cada página es como si Dios te hablara y decía de tantas cosas que Dios no te olvida, que todo obra para bien, que Dios cumple sus promesas, que su amor y su fortaleza va más allá del conocimiento humano, que Él permite el sufrimiento en nosotros para que veamos su gloria aún en el quebranto. Así que cada noche, por casi 7 meses, yo leí ese libro, lloraba como por 1 o 2 horas y me quedaba dormida. Esa era mi disciplina de todos esos meses, porque no había manera que yo pudiera acostarme en paz, como dicen, porque me dolía la espalda, me sentía incómoda y estaba quebrantada, estaba hecha polvo otra vez, pero esta vez fue peor. La segunda recaída, verdad que no. Lo que yo sentía no tenía precedentes en mi vida, ni en mi vida espiritual, ni física, emocional. Era una cosa que es como un tsunami que llega y arrastra todo. Así yo me sentía. Pero en una noche de esas de quebranto, de las que yo leía el librito y leía pasajes bíblicos y me echaba a llorar y oía música, yo me imaginaba como la muerte de flujo de sangre que todo el mundo. Eso yo me lo imaginé, yo misma así, como una loca. Yo decía, no me importa, yo voy a creer. Y yo misma creía que yo toqué el manto y yo me sanaba. Aunque tenía la panza enorme, me sentía horrible. Y yo me decía a mí misma, con una certeza y una fortaleza, yo decía, yo me voy a curar, pero Jesús me va a sanar. Que para mí son 2 cosas diferentes. A mí no me importa lo que digan los médicos, que te meten el miedo de que el cáncer nunca se cura, de que tu cáncer es raro, de que tu historial, de que esto, de que aquello, de que hay que vivir con miedo toda la vida. Y yo le dije a mi médico, yo no soy una paciente que va a vivir con miedo, esa no soy yo. Y yo me veía así, con la panza enorme, con los días que pasaban como gotero de agua lento, porque yo lo que esperaba era una operación, una cirugía, que me sacaran aquello. Y al principio, cuando el tumor salió, yo visité 4 médicos, así de desesperada yo estaba. Y los 4 me dijeron, no podemos operarte. Y yo dije, ni modo, me toca pasar por la quimio hasta que esa cosa disque reduzca, y entonces ellos me operan. Pero fue lo contrario, esa cosa creció como una bestia. Le digo, para yo parecer una embarazada de 8 meses, imagínense eso. Y en todo este proceso, que yo leía muchos pasajes bíblicos que me llegaban, ¿verdad? Pasajes bíblicos, uno decía, el Juan 11:14, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero yo no entendía nada de eso. Decía, pero ¿cómo yo voy a glorificar en esta cosa tan espantosa que me está pasando? Yo no lo entendía, lo puedo entender tal vez ahora, que lo estoy hablando. Pero para ese tiempo yo pues lo leía, lo creía, pero no lo podía como que internalizar en mi mente. Y finalmente, luego de 6 largos meses cargando con ese tumor, el 6 de junio del 2022 me operaron, por fin. Y aún en la camilla, esperando para entrar, que yo estaba como que no aguantaba. La camilla era dura, yo estaba así de espalda, era un dolor que yo decía, Dios mío, no puedo más. Y en esos momentos es que el enemigo se aprovecha para querer infiltrarte en la mente. Y yo entonces después sentía pensamientos como que, ¿y si no me lo pueden sacar? ¿Y si esto se regó? ¿Y si me tienen que poner una bolsita en los intestinos? O sea, tenía todos esos pensamientos en la cabeza justamente antes de entrar a esas operaciones. Y yo lo tuve que parar y dije, no. No, esto es mi mente jugándome el juego, yo no voy a creer en esto, a mí me van a operar y yo voy a estar bien. Y al rato me durmieron y me operaron. Lo primero que hice fue, ¿verdad? Cuando me desperté de la anestesia, me toqué. Ay, estaba plana y no tenía la bolsita. Y yo, Dios mío, gracias. Se había ido. Estaba flaca así como estoy ahora. Estoy como flaca. Y no tenía la bolsita. Y yo, wow. Y cuando mis médicos me van a ver, esta vez me operó un cirujano, un oncólogo, un ginecólogo oncólogo de los mejores en la isla, y mi cirujana colorectal otra vez,
son unos santos en mi vida, unos ángeles, como yo le digo, y ellos me decían, wow Gina, nos quitamos el sombrero de ti, ¿cómo tú seguiste tu vida cargando eso? Porque saben que mi tumor pesó 8 libras con 4 onzas. Un tumor que pesó 2 libras más que la hija que parí yo. Una cosa enorme, que cuando mi cirujana lo realizó, nunca había visto algo así, mi cirujana colorectal. Así que me dijeron, Gina, te damos, de verdad que eres una brava, que seguiste tu vida hasta antier, cargando esa cosa que tenías adentro. Así mismito. La recuperación fue larga, dolorosa, pero yo les puedo decir que mi mejoría fue milagrosa. Milagrosa, como yo me mejoré. Mis médicos me lo decían, tu cicatriz está cicatrizando bien, tu hemoglobina está súper bien, tú te ves de otro color. O sea, los médicos no lo creían de cómo yo estaba después de una segunda cirugía exploratoria, que el tajo fue más grande. Mi cirugía mide 11 pulgadas, casi un pie que me divide el cuerpo por la mitad. Esa segunda vez. Así es que, luego de 2 cirugías exploratorias, con remoción de 3 tumores cancerosos, un pulmón perforado, 24 quimioterapias, cerca de 26 libras que perdí, yo puedo decir que a mí me sanó Dios. Y ahora puedo entender cuando dicen, que leí, que dicen, Dios te envió un Goliat para sacar el David que hay en ti. Y eso lo viví yo. Así es que para terminar, quiero citar Mateo 7:7, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Nada más cierto que esto, porque yo lo viví. Gracias, Dios les bendiga grandemente.